recordarles que en el grupo de WhatsApp les he ido cargando los links o enlaces a los cuales ustedes pueden dar en cualquier momento clic y eso los va a llevar a la aplicación de YouTube, donde pueden ver cada una de las grabaciones de la sesión que hemos realizado. Quisiera saber si alguna persona ha tenido dificultad para acceder a las grabaciones o si alguna persona es nueva en la sesión de hoy, para que por favor nos deje su número de celular en los mensajes y poderlo agregar al grupo de WhatsApp. Si todos ya están, han podido ver las sesiones, quisieran que me regalaran un chulito arriba, una manito arriba de que han podido acceder a los links, de que están en el grupo de WhatsApp. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos una sesión muy especial. Vamos a dictar la sesión en conjunto con la profesora Yadit Cristina Lombo, que es enfermera, magíster, profesora de planta de la Universidad del Tolima y quien trabaja en el proyecto de salud rural para la paz. Y mi persona, Juan Domingo Palacio, enfermero, magíster, también profesor y actualmente trabajo en el proyecto Salud Rural para la Paz. Vamos a tener una sesión el día de hoy, pues, que va a responder algunas necesidades respecto a los cuidados que brindamos a nuestros familiares en casa. Entonces, le doy la palabra a la profesora Cristina. Acabo de ver que la profesora Rosa Margarita también se conectó. También pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras, saludarnos y recuerden que en cualquier momento pueden activar su micrófono y hacer cualquier pregunta, si tienen alguna duda, interactuar durante la sesión. Bueno. Bueno, perfecto. Profesor Juan Domingo, muchísimas gracias por la presentación, por la introducción a esta sesión. Buenas noches para todos. Como siempre se los había dicho ya a los que llegaron un poquito temprano, les decía, es muy chévere podernos encontrar en este espacio, saber que los miércoles tenemos este compartir. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco. Podemos decir que esta sesión es una continuidad de lo que veníamos hablando en la sesión anterior. ¿Quién quiere de pronto compartirme un poquito qué recuerda de esa sesión anterior? ¿Quién quiere de pronto hablar, tomar el micrófono y decir, mire, yo me acuerdo que la sesión anterior hablamos sobre tal cosa? Muy bien, Janet, perfecto. La escuchamos. Bueno, en la sección anterior se habló sobre el tema de la medicación, de las enfermedades. Dios mío, tengo un niño muy gritón acá. Tranquila, tranquila. Hablamos sobre las enfermedades que son, digamos, como hereditarias, sobre la no medicación. Sobre eso se habló en la clase pasada. Bueno, muy bien, Janet, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, como nos decía Janet, la clase pasada hablamos de que habían dos tipos de enfermedades, las agudas y las crónicas, ¿cierto? Y que esas enfermedades crónicas generaban unas cargas importantes para la persona que padecía la enfermedad, pero también para la familia y que de una u otra manera la familia y las comunidades podían desarrollar estrategias para organizarse y para poder enfrentar de una mejor manera los retos que imponen estas enfermedades. Pues bien, la sesión de hoy es una sesión en la cual vamos a hablar de el cuidado de la salud del cuidador, es decir, esa persona que acompaña a un enfermo, a una persona con una enfermedad crónica y cómo esa persona que acompaña a ese enfermo, esa persona con enfermedad crónica a lo largo de toda esta situación también necesita ser cuidada, también necesita apoyo, también necesita que comunitariamente nos organicemos para poderle dar soporte y apoyo a esas personas, porque muchas veces ellos se sienten muy solos y es una realidad que tenemos. Bien,
Entonces, para empezar, quisiera preguntarles a algunos de ustedes, ¿cuántas de las personas que están conectadas en este momento, en esta sesión, ejercen el rol de cuidador? El profesor Juan Domingo me cuenta, levanten la manito si quieren y me dicen, yo me identifico como cuidador, ¿sí? Muy bien, por allá oigo las manitos, muy bien, Luz muy bien, Amanda Vargas, Angie Paola Romero son cuidadoras. muy bien. ¿Alguien más que se identifique como cuidador de alguien, Janet de otra Morales, persona? Muy bien, Janet. ¿Quién más? Luz Amanda Vargas, Angie Paola Romero, Cecilia Soler. Muy bien, muy bien. Pero también hay quienes conocen a personas de su comunidad que son cuidadores de personas con enfermedades crónicas, ¿cierto? Y en ese caso yo creo que si les pidiera que levanten la mano, todos levantaríamos la mano, todos diríamos, yo conozco a alguien que ejerce el cuidado, el rol de cuidador de la mamá, el hijo enfermo, de la hermana, sí, que está enferma, que es mayor, o del papá. Entonces, todos conocemos a personas que cumplen con esta condición. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar primero que todo, ¿qué es eso de ser cuidador? ¿Qué es ser cuidador? ¿Cuáles son las necesidades humanas del cuidador y de las personas cuidadas? Los signos de alarma de fatiga del cuidador y qué podemos hacer si tenemos signos o reconocemos a alguien, ¿cierto? O dentro de nuestra misma familia tenemos a alguien que tiene signos de alarma de fatiga del cuidador. Muy bien. Entonces, ¿qué es una enfermedad crónica? Lo veníamos diciendo, la sesión pasada hablamos de esto y decíamos que estas enfermedades tienen un inicio que puede ser súbito o progresivo, o la persona puede nacer con esta enfermedad. Son prolongadas, dura más de 6 meses, es decir, eso que dicen a veces, no, es que ya lleva 6 meses con tos. Pues 6 meses con tos es que muy seguramente y con dificultad para respirar. Entonces uno dice, esto ya no es una situación aguda, esto es una situación crónica. Ha pasado un periodo de tiempo prolongado padeciendo esos síntomas, ¿sí? Además, esto también genera incapacidad producto de la enfermedad. ¿Y qué es incapacidad? La incapacidad es la limitación que puede tener una persona que padece una enfermedad para hacer sus actividades de la vida diaria, para desarrollar las actividades de su cotidianidad y requiere que alguien le ayude en su cuidado. Vimos que estas enfermedades no discriminan ni niños, no discriminan adultos mayores, no discriminan tampoco ninguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros podemos tener personas con enfermedad renal crónica, podemos tener personas con hipertensión, con diabetes, con enfermedades también tipo demencia, Alzheimer. Y hay una cosa que se está dando en este momento en el mundo y es que la población está envejeciendo. Sí se han dado cuenta que hoy en día la gente quiere tener menos hijos. Entonces, ¿qué está pasando? Las parejas jóvenes y las personas jóvenes quieren tener menos hijos y nacen menos niños. Pero la población está envejeciendo. Nosotros nos estamos haciendo cada vez más viejos. ¿Eso qué significa? Que somos una población que está pasando a un proceso de envejecimiento y con el envejecimiento aparecen también las enfermedades crónicas. Por eso hoy en día hablamos de envejecimiento saludable. Sin embargo, no estamos exentos de que aparezcan otras enfermedades, las cuales son producto de la carga de todas esas cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y de los factores genéticos que tenemos, que se activan también en estas fases, muchas veces de la edad adulta, el adulto mayor. ¿Quién me recuerda cuál es la edad del adulto mayor? ¿Recuerdan de pronto ese datico? ¿A partir de qué momento somos considerados adultos mayores? Después de los 60 años. De los 60 años. 60 años, muy bien, están pilosos. Bien, efectivamente, después de los 60 años somos considerados adultos mayores. ¿Qué queremos todos? Ser adultos mayores funcionales, independientes. Pero
muchas veces en esta edad es en la edad en la que tenemos mayores desenlaces de las enfermedades crónicas y vamos requiriendo mayor apoyo. O sea, uno llega a los 60, es independiente, después de los 70, los 80, ya requiere un mayor apoyo. Los 90, ahora uno ve que hay gente de 90, 100, 102 años, 103 años, y ellos necesitan apoyo y cuidado, y alguien debe ejercer ese rol. Y ese rol muchas veces debe ser asumido por la familia, debe ser asumido por las comunidades y o muchas veces también debe ser asumido por los equipos de salud. Sin embargo, los equipos de salud muchas veces tenemos unas limitaciones y le dieron el alta hospitalaria y hasta ahí llega el equipo de salud. Hoy en día, pues muchos equipos van hasta la vereda, pero quienes siguen asumiendo el cuidado de la persona con enfermedad crónica es la familia. Algunas comunidades también se han organizado para esto, o si no, institucionalizan el adulto mayor o la persona con enfermedad crónica también es institucionalizada. Pero cuando es la familia quien asume el cuidado de las personas, esto modifica el estilo de vida, modifica todo el grupo familiar, los aspectos sociales y el entorno. Y es muy importante saber cómo nos podemos ayudar entre todos. Esta enfermedad crónica o estas enfermedades crónicas, veíamos la vez pasada que diabetes, hipertensión, el cáncer, hace parte de este grupo de enfermedades, son continuas y cambiantes, pero cuando decimos cambiantes no es que la enfermedad se solucione. La enfermedad tiene picos donde la persona los síntomas se disparan y necesita mayor apoyo, vuelven y bajan esos síntomas agudos, se estabilizan y de pronto vuelven y se complican. Entonces uno dice no, y uno habla con la persona que cuida a alguien con una enfermedad crónica y encuentra que dice, no, se complicó mi mamá, la tuve hospitalizada, pero después de que salió del hospital, no, eso le cambiaron todos los medicamentos, entonces hay que hacer unos ajustes, o no, ya no es igual que antes, quedó más dependiente para algunas cosas. También la enfermedad implica esas modificaciones en todas las dimensiones del ser humano, pero no solamente del enfermo, también de la persona que acompaña a esa persona en ese proceso, a ese enfermo en ese proceso. ¿Qué requiere? Supervisión, requiere todo el tiempo un acompañamiento y no es una observación cualquiera, es una observación en donde el cuidador tiene una mirada crítica y conoce y dice, uy, no, esto no está bien, está durmiendo mucho o no está durmiendo. Solamente en una cosa tan sencilla como esa, ustedes identifican los cambios, observan a esa persona que ustedes cuidan y van identificando cambios. Por ejemplo, le identifican el cambio en el patrón del sueño, identifican el cambio en la alimentación y es, uy, no está comiendo mucho, está comiendo mal, ¿sí? O no, yo lo veo como flaco, bajó de peso. Y esa observación que desarrolla la persona al ver a su familiar enfermo, eso es algo que va logrando con el tiempo y es constante, es de todos los días. Requiere cuidados especiales, claro. Requiere que esa persona tenga la posibilidad de que se le den los medicamentos, lo habíamos hablado la vez pasada. Requiere muchas veces curaciones, requiere terapias. Requiere, muchas veces el familiar aprende a hacer las terapias o quien acompaña y cuida a la persona aprende a hacer las terapias y aprende y se entrena en estas actividades. También es muy importante porque se requieren adaptaciones y procesos de rehabilitar, porque la rehabilitación es la posibilidad que puede tener la persona de volver a lograr sus capacidades, pero esto requiere esfuerzo, tiempo y disciplina. No es de la noche a la mañana, después de que una persona queda con una discapacidad, es cuestión de esfuerzo, tiempo, disciplina, estar ahí todo el tiempo, adherir a los tratamientos y mucha intervención social y de los servicios de salud. Aquí vamos a presentarles un casito. Nosotros les queremos presentar estos dos personajes que ya hemos visto que ellos nos vienen acompañando a lo largo de la presentación. Estos dos personajes son Ana y esta señora que se llama Margarita. Pues Ana y Margarita es la abuelita de Ana y ellas dos
conviven en la misma casa y viven en una vereda allá en Icononso, en una vereda que se llama Calcuta. Entonces, les voy a contar qué nos dice Ana. Ana dice, hola, mi nombre es Ana, tengo 15 años, vivo en Icononso en la vereda Calcuta. Nací con una enfermedad que se llama diabetes y todos los días debo ponerme un medicamento que se llama insulina y debo tener muchos cuidados con mi alimentación para mantenerme saludable. Me gusta ir a la escuela y tener amigos. Por su parte, la abuelita de Ana se presenta también y nos dice, hola, mi nombre es Margarita y yo soy la abuelita de Ana. Le he ayudado a ponerse la insulina desde que era un bebé. Además, le ayudo preparando alimentos ricos y saludables. La acompaño a sus citas médicas y a veces me siento cansada, pero mi amor por ella es más fuerte que mi cansancio. Bien, ahora Ana tiene una serie de pensamientos, como esa persona que padece una enfermedad crónica desde que era un bebé. Ella siempre se está preguntando y pregunta, ¿por qué necesito tener cuidados especiales? ¿Qué hace mi abuelita para cuidarme? ¿Y qué debo hacer para autocuidarme? Estos son cuestionamientos que tiene el paciente, pero también hay otros pensamientos y otras cosas que muchas veces no las decimos, pero que están ahí, en el inconsciente haciéndonos ruido y les hace ruido a los pacientes. Y los que están hoy conectados y que son pacientes crónicos, les hace ruido a ustedes en su cabecita y muchas veces no lo dicen. Y esas cosas que ustedes como pacientes con enfermedad crónica o ustedes como cuidadores que ven allá a su familiar a veces callado, pensativo, también están ahí presentes y generan una carga emocional. Entonces, ¿qué piensa Ana, que es la niña que padece la enfermedad? Dice, estoy cansada de mi enfermedad. ¿Por qué me tocó a mí? Es el cuestionamiento que tiene Ana y ella muchas veces puede pensar, pero no lo dice. Y hay otras cosas que son esas reflexiones y que están ahí y es cuando voy a la clínica, Ana piensa, ¿por qué solo ven a la enfermedad y no me ven a mí como persona? ¿Sí? Y es eso que está reflexionando todo el tiempo Ana allá en su inconsciente. Por su parte, la abuelita, que es la cuidadora, se pregunta cosas como, por ejemplo, ¿cómo me siento cuidando de Ana ahora que es más rebelde por la adolescencia? O posiblemente dice, Ana está muy rebelde por la adolescencia y esto me hace sentir cansada, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para cuidar mejor a mi nieta? Las cosas que ella piensa, pero que muchas veces no dice, es, por ejemplo, solo yo puedo cuidar bien a Ana. Que nadie me ayude, porque si no estoy, algo le puede pasar. Y también están esas cosas que ella piensa y dice, ¿qué necesito saber y hacer para cuidarme a mí misma? Pero que están ahí, pero que nunca las ejecuta, nunca las dice y nunca las pone sobre la mesa. Bien, con estos elementos, entonces vamos a pensar y vamos a hacer vamos a conversar un poco nosotros, dos intervenciones en las cuales ustedes, los que son cuidadores o ustedes quienes padecen enfermedades crónicas o han visto a alguien de su comunidad, ¿qué opinan de lo que le está pasando a Ana y a su abuelita con la enfermedad? ¿Qué opinan? ¿Creen que esto es algo real? ¿Creen que efectivamente es normal que una persona se canse de cuidar a su familiar? ¿Que es normal que una persona esté preguntando todo el tiempo cómo lo hace mejor? Y esos pensamientos que tiene la abuelita de Ana, ¿quién quisiera de pronto contarme un poco sobre eso? De las personas que son cuidadoras. Los que tienen la manito levantada pueden activar su micrófono. Muy buenas noches Angie, para todos y para todas. Deseo de buenas todo noches. corazón que ustedes se encuentren bien con todos los suyos. Es muy difícil, no es fácil asumir en la adolescencia o la niña desde tan temprana edad una enfermedad como la diabetes, y menos teniendo en cuenta que vive con adulto mayor. La pregunta de los niños y de los adolescentes, que es bien complejo, es ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué tengo que lidiar yo con esta enfermedad?
¿Por qué no puedo hacer yo mi vida normal como lo hacen los otros niños? ¿Por qué tengo que depender de un medicamento para estar bien? O sea, muchas preguntas. Y si miramos la parte emocional, aún se afecta más, porque el día que tú te dejas de aplicar la insulina, ese día vas a estar mal o corres riesgo. Y la abuelita de pensar que tiene que cuidar a su nieta, porque los nietos se convierten en un tesoro tan valioso para los abuelos, tanto porque la niña es la compañía para la abuela, pero la abuela también se cansa porque va a decir, ¿por qué me tocó a mí esta situación? ¿Dónde están los otros familiares o las instituciones? A veces hemos deshumanizado tanto la parte de salud como lo que decía la niña. Se preocupan por mi enfermedad, pero no se preocupan por la persona que la está padeciendo, que debe ser lo más importante. Si bien hoy en día tenemos muchas redes sociales al alcance de la mano y al alcance de muchas casas, no hay una educación en salud como tal, como la que ustedes nos están brindando en este momento, esa asesoría de mirar también otros horizontes que nos ayuden a mitigar el impacto de la enfermedad en la persona o en el paciente que lo padece y del acompañante que tiene que vivir también la misma situación, por decir, no la enfermedad, pero sí de estar pendiente de la parte del medicamento, del estado emocional del paciente que lo padece, de estar pendiente de cumplir con los controles. O sea, se vuelve una carga emocional, aparte que es una carga física y económica, se vuelve una carga emocional muy difícil a veces de manejar. Entonces pienso que las instituciones, o yo no sé si es que estoy desactualizada, pero yo lo veo cuando yo voy al médico, que voy esporádicamente por ahí cada 5 años, entonces, que la salud se ha vuelto muy deshumanizada. El médico se preocupa por redactar su texto en el computador, que muchas veces ni siquiera mira al paciente. Tiene tanto de atención, pero ni siquiera lo está mirando. Tiene tanto de tal cosa, pero ni siquiera lo está mirando. Entonces, esa parte de deshumanización es muy dura. No todas las instituciones ni todos los personales profesionales a cargo de la salud lo son, pero en la mayoría uno ve eso. Entonces, esa situación es más dura para el paciente cuando tiene que vivir una situación de esta que es, se puede decir que es indefinida, porque va muchas veces hasta el fin de sus días. Entonces, no sé de qué otra manera también la sociedad hemos faltado a esa parte que se llama corresponsabilidad social. ¿Cómo también yo ayudo a mi vecina de vez en cuando, al menos no ir a quitarle de pronto el rol que tiene, pero sí de pronto escucharla una tarde, una media hora, yo voy y lo visito, no con el ánimo de chismosear, sino también de mirar, de escuchar, porque es muy terapéutico escuchar a alguien que narre, que cuente su historia, eso también le ayuda a liberar muchas emociones. A veces nosotros no hacemos esa parte, entonces también es difícil. Entonces, si hay algo más para complementar, yo haré mi intervención más tarde. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por esa intervención. Ha tocado unos puntos muy importantes y que efectivamente vamos a ver cómo a lo largo de esta presentación los vamos a seguir avanzando. ¿Alguien más que quiera contarnos un poco al respecto? Angie Romero y Joana Calderón tienen la manito levantada, pero hace ratico. No sé si van a intervenir. Pueden activar el micrófono. Sí. Dale, Joana. Buenas noches para todos. Pues lo que yo puedo aportar de lo que nos han explicado y de lo que se ha vivido realmente también, de la salud mental tiene que ver mucho en cualquier enfermedad crónica, terminal, huérfana, como la llamemos, ¿sí? Y si realmente, si mentalmente uno no está preparado para eso, por más circunstancias de que los médicos quieran o no quieran, no es fácil porque es más psicológico asumirlo a lo que uno va a vivir. Pues sí, son pocas las EPS que lo brindan y lo brindan a tiempo realmente, porque de pronto sí lo pueden brindar, pero no lo brindan a tiempo. Muy bien por ese punto que está tocando, muy interesante y efectivamente vamos a mirar ahora una parte que es esa integralidad que hay que mirar en el ser humano y esos elementos que hay que revisar en las necesidades humanas. Muchísimas gracias por sus participaciones, excelente. Bueno, entonces, ¿quién es el cuidador? ¿Quién es un cuidador? Un cuidador de un enfermo crónico, pues sabemos ya, ustedes lo han dicho muy bien también, que el enfermo crónico necesita un acompañamiento constante, que un profesional de la salud no puede brindarlo, lo dijimos, el profesional de la salud atiende la consulta y da la salida, lo tiene allí en la institución, mientras está hospitalizado, lo atiende, le da la salida. Van a las brigadas o van a veces a los puntos donde están las personas con enfermedades crónicas, ejercen algunas acciones, pero finalmente
quienes tienen que seguir asumiendo 7/24 el cuidado de la persona con una enfermedad son los cuidadores familiares o cuidadores también informales que entran a cumplir ese rol y a desarrollar esas funciones para brindarle soporte a la persona enferma. Y es por eso que se hace vital que ellos adhieran primero a un conocimiento del problema de salud y de una u otra manera no solamente es el conocimiento del problema de salud, sino el conocimiento de la mirada integral de ese ser humano que están cuidando. Pero además hay otro reto y es cómo también, además de observar a ese ser humano, cuidarlo, acompañarlo y darle soporte de manera integral, no me olvido de mí mismo como cuidador. Debo seguir adelante con la gestión de mi cuidado y de mis cosas como ser humano, porque o si no van a pasar algunas desenlaces y algunas enfermedades, o también eso termina cargando al cuidador. Es así como hay diferentes tipos de cuidadores. Entonces está el cuidador familiar, que es el que hemos venido hablando a lo largo de este rato, y como es el caso de Ana y su abuelita Margarita. La abuelita Margarita es una cuidadora familiar, ¿cierto? Ella brinda el apoyo constante a su ser querido, ideal para el cuidado personal y emocional de su nietecita. Tenemos el otro cuidador, que es el cuidador informal, y es esa persona, ese vecino que decían ustedes, o esa persona de la comunidad que asume ese rol de ofrecer muchas veces asistencia, la cual a veces no es remunerada. Y adicionalmente lo hace por dar un apoyo social y comunitario a amigos, a vecinos, aprende muchos elementos del cuidado y los pone en práctica en ese escenario. Y está el cuidador formal, que proporciona cuidados profesionales, que tiene capacitación, que tiene formación en una universidad o que a lo largo del tiempo ha venido adquiriendo formación que es certificada por el Ministerio de Educación y de Salud frente a cómo dar respuesta a esas necesidades médicas de los pacientes de manera especializada. Hemos visto cómo ha habido un crecimiento de este cuidador informal. Y muchas de las personas que están en este momento también acompañándonos, algunos hacen parte de los grupos de cuidadores. Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, este cuidador informal ejerce una labor muy importante, siempre debe buscar capacitación, siempre debe buscar oportunidades para aprender, porque hemos encontrado que esto se ha convertido en una forma de adquirir de trabajo o en una forma de vinculación laboral para muchas personas. Y no está mal, está bien que lo hagan, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con conocimiento. Bien, para cuidar a una persona con una enfermedad crónica, el cuidador debe establecer unas metas. De por sí, ya cuando salen y les dan el alta hospitalaria a la persona con una enfermedad crónica, sale con unas metas. Entonces le dice, tiene que darle los medicamentos a esta hora, tiene que darle esta alimentación, tiene que seguir estas indicaciones para que mejore la tensión arterial, para que controle los triglicéridos, para que controle el azúcar, para que no crezca más el tumor, ¿cierto? Entonces ya a ustedes, cuando somos cuidadores o cuando alguien es cuidador, le dicen qué debe hacer, pero le dan también una tarea. Esperamos que mejore esta situación del paciente, esta situación clínica. Viene inherente una meta que debe alcanzar ese cuidador. Es así como este cuidador, entonces, para satisfacer esas necesidades, debe desarrollar cuidado físico, psicológico, social, económico y espiritual, entre otras. Debe satisfacer esas necesidades del cuidado en todos estos ejes de ese ser humano, de esa persona con la cual asumió la responsabilidad de acompañarlo y de cuidarlo. Pero es así como para poder dar respuesta a esas necesidades debe conocer cuáles son, ¿cierto? Entonces, por un lado me dan el cumplimiento de unas metas, pero todos los seres humanos tenemos unas necesidades y esas necesidades fueron identificadas hace algunos años por un experto, por un psicólogo. Y esas necesidades se dividen en necesidades
que pueden ir desde necesidades básicas, y las básicas, ¿cuáles son? Comer, tomar suficiente agua, dormir bien, tener un refugio, tener aire fresco, poder respirar, tener una temperatura apropiada. Y esas son necesidades básicas. Pero una vez nosotros tenemos estas necesidades básicas satisfechas, sentimos motivación. ¿Para qué? Para lograr otras necesidades. Y esas necesidades son las de seguridad. Seguridad y estabilidad de empleo, de protección, de orden. Y adicionalmente también tenemos, una vez satisfacemos estas, entramos a unas necesidades sociales. Y esas necesidades sociales son el amor, sentirnos queridos, apreciados, tener afecto, amistad y sentir que pertenecemos a una comunidad, que pertenecemos a unos grupos mucho más amplios dentro de nuestra familia, ¿sí? Dentro de nuestra familia y a otros grupos más amplios. Y una vez yo satisfago estas necesidades, las necesidades sociales, empezamos a buscar otras necesidades, las del ego. ¿Y a quién no nos gusta sentirnos valorados? ¿A quién no nos gusta? Todos queremos sentirnos valorados, todos queremos sentirnos respetados, todos queremos sentir que tenemos un estatus y que nos reconocen por lo que somos, por lo que hacemos, por quienes somos. Y más arriba hay una que se llama las de autorrealización, que es hacer lo máximo que nosotros podemos hacer con nuestras necesidades, con nuestras capacidades únicas. Es así como cuando le pasa esto a Ana, claro que le pasa esto a Ana, que es la paciente, y le pasa esto a la abuelita Margarita, pues también le pasa esto a la abuelita Margarita. Todos tenemos estas necesidades y vamos aumentando en ellas en la medida en que vamos satisfaciendo otras. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas necesidades humanas de mi familiar y las mías como cuidador? O esas necesidades que puede tener esa señora que yo veo que vive allá, o la señora María o Juana que vive allá en la vereda, que cuida a su esposo que quedó postrado en una cama después de un derrame cerebral o de un evento cerebrovascular hemorrágico, como lo llamamos en las áreas clínicas, y que comúnmente ustedes allá en la vereda lo llaman, le dio un derrame y que quedó inmovilizado, poder hablar, que quedó que no puede la cuchara para tomarse la sopa y ella lo ayuda. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades humanas de esas personas que ustedes tienen allá? De ustedes y sus familiares a las que ustedes cuidan allá en sus casas. Hay que reconocerlas, hay que mirarlas. Entonces, siempre mírenla, y ustedes hacían unas intervenciones muy interesantes donde decían, hay necesidades de salud física, necesidades sociales, necesidades psicológicas desde nuestras emociones y unas necesidades espirituales. Y recuerden que vivimos una sesión donde la espiritualidad es diferente a la religiosidad, ¿cierto? Y que esa espiritualidad es conectarnos con ese ser supremo que cada uno tiene y que hay que respetarlo. Porque muchas veces somos cuidadores de algunas personas y queremos imponerle nuestro credo. O la persona que cuidamos nos quiere imponer a nosotros el credo que él tiene, y eso genera conflicto. Eso hay que identificarlo y eso hay que hablarlo. Ya el profesor Juan Domingo en las siguientes diapositivas nos va a empezar a hablar de muchas estrategias muy interesantes relacionadas con la comunicación y cómo podemos nosotros, además de abordar estas necesidades, cuidarnos como cuidadores y reconocernos como unas personas y reconocer a esas personas que ejercen este rol como unas personas que son sujetos de derechos y que además también tienen que desarrollar unas habilidades para no tener una situación que se llama el desgaste del cuidador. Profesor Juan Domingo, ¿quiere seguir presentando o presento? Ahí está bien, profe, si quiere dejar las diapositivas. Perfecto. Bueno, señor. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Bueno, recapitulando, hemos definido qué es un cuidador,
cuáles son los tipos de cuidadores y cuáles son aquellas necesidades emocionales que puede llegar a tener tanto el cuidador como el sujeto de cuidado. Y aquí es importante resaltar que no solamente el cuidador se enfrenta a diversos desafíos, sino que todas las personas dentro del núcleo familiar están expuestas a diversos desafíos, pero digámoslo así, que en diferentes niveles. Entonces, la mayoría de personas tenemos en casa algún enfermo. Voy a colocar un ejemplo particular. En en mi casa, aunque yo no vivo con mi mamá sufre de hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, obesidad y de ciertas particularidades que hacen que yo como hijo deba estar pendiente de ella. Entonces, esos son desafíos que van a impactarme desde lo económico para yo sacar recursos y poderla acompañar o destinar para el dinero del transporte. Y si en el caso del cuidador debe dejar de lado su trabajo, esto va a hacer que esta persona sufra de aislamiento. Y de hecho es interesante porque los hombres que son cuidadores sufren un impacto mayor respecto a la soledad, porque desafortunadamente socialmente reconocemos al hombre como la persona que provee en el hogar. Entonces tenemos esa dificultad que cuando hay hombres que son cuidadores, esto les impacta más negativamente el factor económico. Esto sin decir que la mayoría de cuidadores en los hogares colombianos son las mujeres. Y esto pues también conlleva unos desafíos físicos y psicológicos, porque como vamos a ver más adelante en otras diapositivas, el tener una tarea adicional a ser padre, a ser hijo, a ser esposo y tener que cuidar de otra persona con una carga de tiempo mayor va a implicar en mí un desgaste que va a ser físico y psicológico. Y más adelante vamos a aprender un poco a cómo identificarlo. Esto pues conlleva una responsabilidad, ¿cierto?, emocional y física, que ya hemos aprendido un poco a cómo reconocer esas emociones. Y acá pues debemos reconocer que necesitamos y requerimos de unas habilidades organizacionales para poder estructurar todas estas actividades de cuidado que realizamos en casa. Y para eso vamos a dar al finalizar la charla unos tips muy precisos que nos van a servir para organizar las actividades de manera repartida entre los diferentes integrantes del núcleo o las diferentes personas que viven en el hogar para que la carga de cuidado no quede con una sola persona. Y pues esto sin dejar al lado la empatía y el apoyo emocional, que verdaderamente son claves para que haya una relación adecuada en mi familia. Siguiente, profesora Cristina. Entonces, nosotros como familiares, amigos, cuidadores, nos vemos enfrentados a unas emociones positivas, pero también a unas emociones negativas. Y esto va a generar que en algunos contextos, en algunas situaciones, podamos sentirnos tristes, con desesperación, con ansiedad, ¿sí? Y de ahí debemos agarrar ciertas herramientas que nos pueden servir para poder lidiar con estas emociones negativas en nuestro hogar. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas herramientas? Si usted tiene amigos que quizás hace mucho tiempo no comparte con ellos, tómese unos minutos para poder llamarlos, decirles, venga, ¿será que puedo pasar a su casa, vecino, a conversar, a tomarnos un tinto? Yo llevo unas empanaditas, llevo bizcochos, o llevo para chocolate, y nos sentamos a conversar, a dialogar, a escuchar al otro. Y eso verdaderamente disminuye mucho la carga
de sentimientos negativos que podemos tener y puede facilitar sentimientos de satisfacción y gratitud. La amistad es como un árbol y las plantas necesitan regarse todos los días. Entonces, la amistad requiere de contacto, requiere de diálogo, requiere de que usted esté pendiente de esa otra persona. Generalmente cuando hacemos ese tipo de vínculos es cuando reconocemos que tenemos una amistad, pero en el corre-corre, en el afán que tenemos todos los días, se nos olvidan esos pequeños detalles. Y eso nos puede llevar a un descubrimiento personal, a descubrir que tenemos ciertos talentos. Entonces, es tan positivo cuando hay líderes dentro de la comunidad que pueden hacer reuniones, que pueden convocar a las personas para tomarse en algo, para cantar. Si usted conoce una persona como líder que sepa tocar guitarra y que le quiera enseñar a adultos mayores o que le quiera enseñar a los niños, esas son actividades preciosas que se pueden hacer y que fortalecen nuestras relaciones y fortalecen nuestros lazos como comunidad. Siguiente, profe. Aquí viene un dato interesante y es que cuando tenemos esa carga emocional negativa, tenemos una carga física grande de cuidado con mi familiar o con mi allegado, con mi amigo que le estoy ayudando, yo puedo estar cansado y no me doy cuenta, ¿sí? Entonces empiezo a olvidar mis necesidades, esas necesidades que la profesora Cristina les mostraba en el triángulo, en las diapositivas anteriores. Todos tenemos unas necesidades que necesitamos satisfacer y son unas necesidades básicas relacionadas con la alimentación, con el sueño, con el descanso, con el ocio, que si las dejamos de hacer, nos cansamos y no nos damos cuenta. Entonces podemos tener problemas de sueño, podemos estar cansados y nosotros les vamos a dejar esta imagen que ustedes están viendo en la presentación. Les vamos a dejar esa imagen en el grupo de WhatsApp para que usted con calma marque con una X o evalúe si muchas veces le está ocurriendo alguno de estos inconvenientes, problemas de sueño, cansancio, se siente aislado, le dicen cualquier cosa y se enfada fácilmente, está consumiendo medicamentos de manera excesiva como calmantes, bebidas con cafeína, alcohol, tabaco, siente esa ansiedad de consumir estas sustancias, problemas físicos como dolores de espalda, dolores de cabeza, palpitaciones, temblores, molestias digestivas, problemas de memoria, se nos olvidaban de dejar las llaves y me molesto fácilmente por eso, desinterés, de pronto me llamaron para una reunión, pero a pesar de que sé que la necesito, no voy, aumento, disminución del apetito, actos rutinarios repetitivos, como por ejemplo que usted ya limpió algo, pero considera que necesita constantemente limpiarlo, ¿sí? Da demasiada importancia a cosas pequeñas o frecuentemente le cambia el humor, ¿sí? O es propenso a sufrir accidentes, se les caen las cosas constantemente, o tiene sentimientos de depresión, o no admite la existencia de síntomas físicos o psicológicos, entonces debe tener mucho cuidado porque el cuerpo genera mecanismos de alarma, que pueden ser algunos de estos, pueden ser otros, ¿sí? Y esos mecanismos de alarma muchas veces no le prestamos atención. Y junto con el estrés y estos mecanismos de alarma van aumentando, ¿sí? Y van continuando y pueden llevarlo a usted a otras enfermedades que pueden ser graves y que si el cuidador está enfermo, pues ¿quién va a cuidar después del sujeto de cuidado? Nadie, porque el cuidador, incluso hemos tenido casos en donde hemos identificado que el cuidador está más enfermo que la persona que cuida. ¿Por qué? Porque el cuidador descuidó dormir bien, descansar,
alimentarse, salir a conversar. Entonces, este es un llamado para que tú no descuides tu salud y que si tienes estos signos de alarma, puedes buscar ayuda. Y la primera ayuda que usted debe buscar es dentro de su círculo o su primer apoyo, que es la familia. Venga, necesito hablar con usted, siento estos síntomas, quiero salir más, quiero hacer alguna actividad diferente. Entonces hay que conversar, hay que hablar, hay que expresar. Bueno, siguiente, profesora Cristina. Entonces, todo esto para decirles que es muy importante cuidar a quien cuida, porque necesitamos tener bienestar. Y ese bienestar está desde el apoyo emocional, que lo hemos venido hablando a lo largo de la presentación, desde el autocuidado, que ustedes hemos hecho muchísimo énfasis en las definiciones de autocuidado y esa importancia de que usted piense que lo más importante es la vida. Cuando usted cae en cuenta de que hay un solo cuerpo, hay unos solos ojitos, hay unos solos pulmones, hay un solo corazón y que estos tienen una duración muy limitada, entonces empezamos a caer en cuenta de que hay que cuidarlos y que hay que protegerlos y que son muy importantes porque estamos en una carrera contra el reloj. Cada día que pasa no es un día más, es un día menos en nuestra vida. Por eso hay que aprovecharla. Y obviamente hay unos recursos en la educación. Hace poco la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud lanzó un curso de promoción de la salud. Se me ha olvidado compartirles, les voy a compartir ahorita junto con unos sliders el link para que las personas que quieran realizar ese curso de la Organización Panamericana de la Salud relacionado con promoción de la salud lo puedan realizar. Recuerden que los cursos de la OPS son gratuitos y también les voy a compartir unos sliders. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis relacionado con los derechos que tienen los cuidadores. Para yo poder saber a qué tengo derecho, debo conocer las leyes. Y vamos a compartirles una información muy rápida ahora en el grupo cuando terminemos la sesión de 2 imágenes que contienen 4 leyes que protegen al cuidador. Y hay una muy reciente que es la de 2025 que es muy interesante, tiene cositas nuevas, hay otras que de pronto algunos cuidadores no las conocen y protegen sobre todo a las personas que trabajan de manera oficial, tienen un contrato laboral. Entonces son herramientas que hay que tenerlas ahí a la mano, así como la herramienta de cómo presentar una tutela o la ciudadanía digital, pues toda esa información debemos tenerla a la mano para cuando la necesitemos. Y ojo con el aislamiento, ojo con la soledad. Hay personas que se acostumbran a estar solas, a vivir solas, pero a lo largo de la evolución del ser humano, cuando nosotros empezamos esa primera evolución a viajar por todos los continentes, viajábamos en grupos y por eso nos formamos como seres sociales, porque nuestra humanidad evolucionó a raíz de grupos sociales. Y lo primero que desarrollamos, la primera tecnología, fue el lenguaje, porque era una necesidad que teníamos de comunicación. Entonces, cuando nosotros suprimimos el lenguaje y la comunicación con otros seres humanos, empiezan a presentarse los problemas de salud mental como depresión, ansiedad y otros trastornos que están relacionados con la dificultad de socializar con otras personas. Entonces, ojo con esos sobrinos que se la pasan todo el día con los juegos, ojo con los niños pequeñitos que les damos el celular todo el día. Estamos generando que esos vínculos sociales en donde ellos pudieran estar compartiendo con otros seres humanos, los rompemos. Y estamos propiciando desde esos pequeños momentos en donde estamos tanto tiempo con los celulares,
generando las enfermedades de salud mental y ni siquiera nos damos cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, estas son las diapositivas que más me agradan dentro de la presentación, porque acá vamos a ver algunos tips muy importantes, ¿cierto? Para que usted genere una buena programación de cómo va a ser su día a día. Y es que recuerde que el día tiene 24 horas, pero usted no aprovecha las 24 horas del día, apenas aprovechamos unas pocas horas porque muchas horas de ese día estamos alimentándonos, durmiendo, descansando y haciendo otras actividades. Entonces, lo que hacemos en realidad de manera productiva en el día son unas pocas horas. Por eso debemos organizar y priorizar qué es lo más importante. Y para yo poder priorizar, lo primero que debo decir es qué es lo que no es importante, qué es lo que puede ser imprescindible. Y para poder responder esa pregunta es si dejo de hacer esa actividad, hasta qué punto, ¿cierto? ¿Qué puede pasar si lo dejo de hacer? Entonces, ¿qué pasa si dejo de hacer esta actividad? No pasa nada. La puedo postergar, la puedo hacer la otra semana, la puedo hacer pasado mañana, listo. Entonces, ya no piense más en esa actividad, la deja en su cronograma. Idealmente me gusta manejar los cronogramas por semana. No me gusta tanto los cronogramas diarios, porque los cronogramas diarios hacen que usted esté muy pendiente del día a día y a veces las personas se vuelven tan sistemáticas que empiezan a controlar el día a día por minutos o por horas. Entonces, mi recomendación es genere un cronograma por semana. Los que son pilosos pueden generar su cronograma en el celular o lo pueden escribir en una hoja de papel, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Lunes, ¿qué quiero hacer? Montar en bicicleta, salir a caminar al parque, ir a buscar un amigo del colegio de hace mucho rato y hacer una llamada. Priorice actividades que sean sociales para usted. Priorícelas. Luego, listo, toca ir al banco, toca ir por los medicamentos a la EPS, que eso puede demorarse toda la tarde, ¿cierto? Entonces, vamos a organizar nuestro tiempo. Mi recomendación es de manera semanal y lo que no sea imprescindible, déjelo de los últimos días. Y lo más importante, que es la parte social, en este caso, déjenlo en los primeros días. Que yo quiero bailar, que yo quiero salir a comer algo, que yo quiero eso, hágalo de primeras, ¿sí? Porque es lo que le va a llenar de más energía para el resto de la semana. Generalmente hacemos todo lo contrario. Decimos el viernes es el social. Entonces el viernes, cuando el cuerpo ya está muy cansado, muy agotado, nos llaman y nos dicen, venga, vamos a salir. Y ya tú dices, no, porque estoy muy cansado y tengo otras actividades para la otra semana. Entonces postergamos lo importante y hicimos lo de afán de primeras. Entonces, ojo con eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto ya lo hemos venido hablando, lo de realizar el plan de actividades. Hay algo que es interesante que usted puede hacer, es darle una puntuación a cada actividad, del 1 al 10. Las actividades usted las puede separar, sus actividades y las actividades de cuidado. Ojo, ¿por qué? Porque hay personas que dentro de su cronograma no dejan actividades propias, sino que dejan todas las actividades enfocadas al cuidado de su familiar. Y desde mi punto de vista no está bien, porque su tiempo debe estar distribuido entre sus actividades y las actividades de su familiar. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, usted puede decir, del 1 al 10 es importante ir por los medicamentos. Claro, 10, porque sin los medicamentos no puedo estar controlado. De pronto se me acabó algo en la casa, pero puedo reemplazarlo con otra cosa, ¿sí? Algún alimento, etcétera. ¿Puede ser prioritario? Sí, puede ser intermedio, le puedo dar
un punto del 1 al 10 le puedo asignar 5. ¿Quién da esa priorización? Usted, ¿sí? Entonces, quizás no somos tan organizados en esa priorización, pero hacer un solo ejercicio inicial puede facilitarnos mucho nuestro tiempo, ¿sí? Profe, qué Y, pena sobre el trabajo de sobre qué, no lo entendí bien. por ejemplo, supongamos que Dayana tiene un hermanito pequeño y el niño tiene 7 años y yo quiero ayudarle al niño a organizar el tiempo. Yo soy el que lo cuida. Entonces, vamos a organizar un cronograma con el niño de 7 años para que los lunes, ¿cierto? Él salga al parque, para que los martes, por ejemplo, él vaya a fútbol, para que los miércoles él me ayude en actividades de la casa. Sí, el niño de 7 años. Entonces, el miércoles él ya sabe que todos los miércoles él tiene que ayudarme a barrer, tiene que ayudarme a recoger el desorden y tiene que ayudarme a lo que yo le diga. Y ese día no hay salida ni al parque ni a fútbol, sino es organización dentro de la casa. De pronto jugando, conversando con él, escuchando música y 0 pantallas, es decir, ni televisión ni celulares. Si tengo una familiar que sufre de hipertensión, que sufre de diabetes, es exactamente lo mismo. Entonces el lunes, mamá, vamos a caminar. El martes, mamá, listo, no salimos a caminar, pero vamos al menos al parque a darle 2 vuelticas a la cancha de fútbol. El 3, mamá, nos vamos a sentar a revisar la medicación para ver si está todo completo, fórmulas médicas, qué citas están pendientes. El jueves, listo, mamá, yo no voy a estar, salgo, pero necesito que usted se siente y organice dentro de la casa. Le buscamos una actividad a la mamá que está sin trabajo, que puede ser un libro rompecocos, ver una película, que cuando lleguemos nos cuente de la película. Entonces, la idea es organizar no muchas actividades, sino unas pocas actividades claves que al final de la semana tú digas, venga, ¿sí se cumplió o no se cumplió? Y si no se cumplió, listo, no pasa nada. La semana entrante vamos a tratar de organizarnos y cumplir esas actividades. La idea no es llenarnos, no es llenar una hoja de muchas actividades, no. La idea es colocar 2, 3, máximo 4 actividades diarias que sean realizables tanto para ti como para tu familiar o para tu persona que cuida si está enferma, pero que digamos si se cumplió. ¿Listo? Me hizo la pregunta Dayana. Dayana, muchas gracias por la pregunta. ¿Quedó claro o tienes alguna duda? No, señora, ahora sí ya entendí lo que era. Listo, Dayana. Excelente. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Profe, una Y pregunta, ¿eso para cuándo sí. toca entregarlo o qué? No, es una actividad que ustedes solitos van a hacer, ¿sí? Es una actividad que solitos van a hacer, la pueden hacer con el celular, la pueden hacer con una agenda, pero el compromiso es personal. El compromiso acá es individual. Si necesita ayuda, me escribe al WhatsApp, me dice, profe, de pronto quiero hacerlo, un ejemplo, con el calendario de Google. Sí, que es un calendario chévere en el cual tú eres joven y de pronto se puede ayudar a colocar alarmas, cositas que pueden ser chéveres para recordarnos cosas. Entonces, el compromiso es individual. Vamos a hacerlo individualmente. Ustedes nos pueden enviar también fotos. Profe, mire, organicé esto, evidencia, una fotico en el parque. Todo eso puede ser muy interesante, pero no es obligatorio entregarlo. ¿Listo? Profe Juan, yo quisiera dar un aporte y es ser enfáticos de pronto un poco en eso que usted decía que es muy importante y es así como hacen las actividades y priorizan las actividades para la persona que ustedes cuidan, también las de ustedes como cuidadores. Esas también deben quedar listadas durante la semana, esas actividades que son para mi cuidado, para yo como cuidador sentirme bien.
Y sí, lo que yo estoy haciendo es, veo que tengo una vecina que a veces está como con mucha carga con el cuidado de su esposo, de sus hijos, entonces darle ideas y compartir estas cosas con ella para que ella también pueda hacer las dos cosas, tanto hacer las listas de actividades y cuidados y proyecciones para la semana de la persona que cuida, como los cuidados propios. Gracias, profe Juan, era eso lo que quería como aportar. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias también por el aporte. Entonces, retomando, muchas veces las personas que están dentro de nuestro núcleo familiar nos piden cosas. Nuestro familiar enfermo, nuestro esposo, nuestra esposa, novio, novia, hijo, hija, pero a veces no nos detenemos a escuchar, no a oír, sino a escuchar con detenimiento y saber qué es lo que esa persona me está solicitando. Entonces, antes de usted decir, no, no puedo, ¿sí? O no, no quiero, o no, no puedo ir, deténgase un momento y trate de pensar esa persona qué es lo que necesita. Porque muchas veces nos pasa, y nos pasa con nuestros familiares, que ellos sienten temor. ¿Por qué? Porque conocen nuestra reacción, conocen que nos ponemos molestos, que nos da mal genio, o simplemente ven nuestras facies, nuestra cara, nuestro rostro y de una vez se detienen y dicen, no, yo como que mejor no le pido eso a mi familiar. Entonces, aquí hay que tener mucha calma, hay que estar tranquilos, hay que respirar y hay que decirle a esa persona, ¿qué es lo que necesita? ¿En qué necesita que yo le pueda ayudar? Si usted ve que le puede ayudar, hágalo, pero busque alternativas y compromiso. Si esa persona le está pidiendo tiempo, ¿sí? Si esa persona le está pidiendo, le consume recursos suyos, mire cómo puede comprometer a esa otra persona para que esa otra persona tome autonomía en las actividades que hace. Claro, esto depende, ¿sí? Yo no puedo pretender que el abuelo al que yo cuido, mi abuelo tiene 90 años, 95 años, pues tenga autonomía de ir solo a la consulta. Son cosas que no se pueden hacer, ¿cierto? Pero si es un chico de 20 años, 25 años, 30 años, que es autónomo, hay que soltarlos y los adolescentes son un talento intelectual que tenemos en el hogar y que muchas veces los relegamos mucho por ese miedo a que ellos tengan autonomía. Entonces, ¿cuál es la clave? Una comunicación, pero una comunicación calmada, una comunicación en donde yo mire a la persona, la escuche y esté tranquilo. Cuando eso pasa, puede haber confianza. Y si hay confianza, la persona me va a contar no solo qué necesita, sino también qué siente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de cuando nos piden algo y sobre todo cuando es esa persona que convive con nosotros, que está angustiada, que necesita algo, que muchas veces puede ser un dolor, que puede ser mi mamá que está infartada y por el dolor, por decir que necesita hacer los alimentos, ir al mercado y eso, y no me expresa que tiene ese dolor, ¿sí? Y me ve molesto porque me va a decir que tiene ese dolor, pues se nos pasa y muchas veces se nos infarta la mamá en la casa simplemente porque ella no tiene la confianza de decirlo o expresarlo a esa otra persona. Entonces, aquí la invitación es, tengamos un poquito de detenimiento en escuchar a esa otra persona. Siguiente, profesora Cristina, por favor. Bueno, otro recurso que es muy interesante y que ya hemos trabajado con algunas personas que están dentro del curso, se llama la torta de cuidado. La torta de cuidado es un recurso muy interesante porque acá lo que hacemos es dibujar un ponqué y ese ponqué lo vamos a partir en diferentes tajadas. Y cada tajada, ¿cierto? Son las actividades
actividades que va a hacer la persona que convive con nosotros, nuestro familiar, y que tiene unas corresponsabilidades dentro del hogar. Entonces, retomando el ejercicio que nos propuso la profesora Cristina al inicio, en donde tenemos la adolescente y tenemos la abuela que la cuida, la abuela, ¿qué actividades hace? Prepara la comida y hace todo lo del hogar. Claro, ¿será que a ella le corresponde toda la torta de cuidado? ¿O será que dentro del hogar las otras personas que conviven con ella deberían tener otra corresponsabilidad para ayudarla a ella? Y no solo para ayudarla, en realidad no es ayudarla, es ser corresponsable en esas actividades que por deber nos corresponden a todos. ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué experiencias han tenido o han escuchado o han visto en sus comunidades, en sus hogares, de las personas que están acá presentes? Alba, Ana, Angie, Beatriz o Carolina. Cuéntenme, Lina, Lucy, qué experiencias o cómo creen que esto nos puede aportar en esa corresponsabilidad del cuidado en nuestro hogar. Joana, ¿tiene la manito levantada o...? Buenas Buenas tardes. noches, profe. Hola, ¿quién está hablando? Yo hablé, no sé si le doy la palabra a la otra persona. Sí. No, continúa Margarita y ya le damos la palabra a la siguiente persona. Creo que en esa situación lo que se necesita es que todos participemos, porque si todos participamos, el trabajo se hace menos pesado, menos carga. Cuando somos conscientes de que somos miembros de una familia, que todos dependemos de todos y todos participamos de una o de otra manera, muchas veces siendo responsables con lo que me corresponde a mí, con mi parte, él termina siendo un trabajo llevadero y disfrutable. Si todo el mundo se descarga, si todo el mundo se pone solamente en su mundo y solamente una persona es la que enfrenta todo el manejo de la casa, de la persona que hay que cuidar, que todo, entonces terminan siendo dos enfermos. Entonces, creo yo que es un asunto de participar todos y todos en la medida en que todos cooperamos es mejor. Y no solamente en la familia, en una comunidad. Si la comunidad se presta para esto y hay el apoyo, es una sociedad sana. Gracias, Margarita. Usted dijo una palabra que a mí me encanta y es la cooperación. Si hay cooperación, no hay competencia. Y la cooperación hace que las cosas puedan fluir mucho mejor dentro de nuestros hogares. Muchísimas gracias. Luz Amanda, tiene la manito levantada. Mi profe, lo que dice la anterior compañera es muy cierto. Lo que pasa es que no sé si es que a nosotros nos falta como esa parte de tener como conciencia humana social y empatía con el dolor o el sentir ajeno. Entonces, eso hace que nos descarguemos. Entonces, muchas veces en las familias, cuando tenemos adultos mayores de cuidado y aún más enfermos, los que no pueden cuidarlo, aportan una cuota monetaria para que la que lo puede tener creen que con ese aporte monetario lo solucionan todo y no es así. A veces, si bien es cierto, el dinero es algo podríamos decir que casi esencial en nuestras vidas a veces, pero no nos damos cuenta también la parte emocional del otro. Entonces, ¿por qué de vez en cuando si tenemos un fin de semana, bueno, un fin de semana me voy? Aparte que hago mi aporte económico, me voy y me hago cargo de esa persona para que la otra que lo está cuidando también descanse un poquito porque también tiene derecho a la parte de la salud mental, a estar diferente un momento de sus días.
porque a veces nos cargamos las labores de la casa, el rol con nuestros hijos o el rol de salir aunque sea a la finca a trabajar y tenemos la otra carga de tener a ese paciente o esa persona al cuidado de nosotros. Y no es solamente el cuidado, es la responsabilidad que pesa sobre mis hombros, los medicamentos, si está de pañal, que hay que bañarlo, que hay que organizarlo, que hay que tenerlo, que a tales horas el medicamento. Eso es desgastante. Eso afecta muchísimo la salud mental, aunque nosotros no nos demos cuenta. A veces esa falta de empatía es la que no nos deja como vivir en una sociedad más armónica y más justa. Pienso que es eso, la falta de empatía. Gracias, Luz Amanda. Sí, tiene mucha razón y muchas veces la torta de cuidado, como usted lo menciona, muchas veces hay margaritas que están sobrecargadas y que todo el ponqué, toda la torta, todas las actividades le toca a una sola persona. Por eso, esta herramienta de la torta de cuidado nos hace caer en cuenta de que hay otras personas que también deben ser partícipes. Y la idea no es obligarlas, sino es sentarse inicialmente y establecer ese canal de comunicación. Como usted dice, la empatía no es una virtud que todos los humanos tengamos, sino es una virtud que se desarrolla y que se desarrolla a través de la experiencia. Por eso es que es tan importante el diálogo. Bueno, muchas gracias. No sé si otra persona quiera participar. Marta. Sí, profe. Profe, Marta, yo tengo, en mi familia se presentó un caso, mi abuelita tuvo problemas de Alzheimer. Ellos eran 3 hijos, mi mamá la única mujer. Y mi mamá se entregó tanto a ella, renunció a su trabajo, no sé si por el hecho de ser mujer y los otros dos pues hombres, lo que se dice, lo único que hacían era aportar, aportar y aportar. Y mi abuelita dependía tanto de mi mamá que con su problema de Alzheimer mi mamá se convirtió en la mamá de ella. O sea, mi mamá no se podía mover para ninguna parte, mi mamá no podía salir, mi mamá era allá en la casa junto con ella. Entonces yo creo que, no sé si, o pienso en este caso de que sí influye mucho de que haya habido una hija mujer, ¿no? Porque pues el hombre por ciertas circunstancias no va a hacer el mismo trabajo que hace una mujer pues con su mamá, ¿no? Sin embargo, y eso hay casos y he conocido casos, pero desafortunadamente lo vivimos y para mi mamá fue una situación muy dura, porque lo que le digo, ella se convirtió en la mamá de mi abuelita por su problema de Alzheimer, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil porque mi mamá no tenía idea de cómo manejar un paciente, porque hay pacientes con enfermedades crónicas que pienso yo que tienen que tener pues algo de conocimiento, pero ya ella lo hacía como de corazón, entonces ese conocimiento le salía del corazón porque era su mamá. Entonces me refiero a que los hombres eran únicamente económico, económico y económico. Entonces se vivió latente esos casos, profe, y es difícil, es difícil. Bueno, sí, tiene toda la razón porque lamentablemente vivimos en una sociedad en donde a los hombres nos crían bajo unos patrones machistas y en la concepción de usted es hombre, los hombres no lloran, el hombre trabaja, el hombre debe ser fuerte, duro. Y desafortunadamente tenemos eso tan arraigado en nuestras costumbres, pero podemos cambiarlo. No necesariamente el hombre es fuerte, ni es duro, ni es el que provee en el hogar, porque simplemente son concepciones que nos traen nuestros abuelos, nuestros padres, pero que poco a poco debemos irlas cambiando en nuestros hijos y en esta generación que está en este momento creciendo en nuestros hogares. Tengo también otras manitos levantadas. Marta, muchísimas gracias por contarnos esa experiencia.
Espero que este curso pueda darle algunas herramientas, no solo a usted, sino para que las pueda compartir también con ese grupo familiar. Janet, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Buenas noches a todas y todos. Yo sí creo que este tema del cuidado hacia el adulto mayor con enfermedades crónicas es bastante compleja, digámoslo, en sus familiares que no tenemos conocimiento, sí, del manejo al cuidado. Ahora, pues, menos mal que de pronto las entidades se han dado cuenta como la necesidad de que preparar a sus familiares para el cuidado y pues han venido dando cursos en la cual pues nos preparamos para cuidar a nuestros familiares. Pero gracias a Dios a mí no me ha tocado, eh, solamente tengo al cuidado pues de mis hijos, pero sí he visto, por ejemplo, en otras partes donde eh, las hijas ya pues con hijos hartos y les han tocado pues terminar de cuidar a sus padres y madres pues porque la enfermedad es bastante avanzada, crónica, y entonces de pronto no tienen apoyo de los demás hermanos y en realidad se mira que es bastante complejo, ¿cierto? Entonces, gracias al apoyo de ahora que están dando para incluso una remuneración que también están dando para el tema de cuidado, eso hace que con mucho más amor y más protección, pues logremos cuidar nuestros padres, abuelos y X personas, porque no solamente se necesita ser nuestros familiares, ¿cierto? Entonces sí me parece muy bueno el ahora que están dando esas preparaciones y también eh, eh, yo siento que el patriarcado siempre ha reinado desde muchos tiempos y que eso no se va a acabar porque es una costumbre que le inculcaron incluso a nosotras mismas de que nosotras somos las mujeres de casa y ellos son los del trabajo. Entonces, pero hay que hacerles entender de que pues en una casa, en un hogar, pues ese trabajo es mutuo, no es de uno solo. Entonces, poco a poco, pues eso se va logrando. Y también, no, pues las experiencias que han contado las compañeras de sus familiares, pues eso es algo pues de berraquera, porque pues no todo el mundo se queda con su mamá a criarla como un bebé. Eso tenía para aportar en esta noche. Muchas gracias. Excelente, Janet. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus opiniones, por sus apreciaciones. Sí, el patriarcado está desafortunadamente inmerso, pero poco a poco hay que ir, y por eso estos espacios de educación, estos espacios de aprendizaje son tan importantes. Y lo vemos porque eh, generalmente, cuando tuvimos la primera sesión presencial con la profesora Cristina y con la profesora Rosa lo hablábamos, incluso el alcalde de Iconoso nos lo mencionaba. A las capacitaciones la mayoría de personas que asisten son mujeres, los hombres no están asistiendo a este tipo de capacitaciones, son muy pocos los que participan, pero bueno, es un tema que debemos construir paso a paso. Bueno, creo que también había otra manito levantada. Janet ya participó y Joana se la voy a bajar porque creo que la tenía levantada hace ratico. Bueno, con esto damos cierre a la torta de cuidado y quería mostrarle este mensaje que trajo la profesora Cristina y yo hago la lectura de él. Y es que pensemos un poco, cuidar a alguien es como una carrera, por lo cual debemos guardar energía para un largo tiempo. Siguiente, por favor. Y ya para dar cierre, quiero hacer, antes de preguntarles en esta última diapositiva, antes de que se me olviden y se empiecen a desconectar, es recordarles que vamos a tener nuestra propia
próxima sesión presencial el viernes 8 de agosto en el municipio de Chaparral y sábado 9 de agosto en el municipio de Icononso. Ustedes ya conocen los sitios. En Chaparral nos vemos en el Centro Integrado de Servicios y en Icononso en el Salón Comunal, justo al lado del Vive Digital. Entonces recuerden para que por favor se agenden, anoten ahí en sus calendarios, en su hojita, las actividades que tengan ese día. Recuerden que el jueves 7 de agosto es festivo, entonces el viernes nosotros vamos a viajar desde el jueves 7, vamos a estar viajando, los profes de Bogotá ya están programados desde ese día, entonces para que por favor asistan ese viernes 8 de agosto a la sesión presencial en Chaparral y sábado 9 de agosto en Icononso. Recuerden que es en la mañana. Arrancamos desde las 8 de la mañana y vamos hasta las 11. Bueno, gracias, profesora Cristina. Y bueno, ya para cerrar, quisiera escucharlos, saber qué se llevan para la casa, cómo les pareció la sesión, cómo les han parecido las sesiones que hemos tenido. Ya casi vamos llegando a la culminación de este curso, entonces para nosotros es muy importante escucharlos, saber qué piensan, conocer sus percepciones, porque esto nos motiva a continuar con este tipo de cursos. Luz Amanda. Mi profe, de verdad que es muy interesante escuchar no solamente a ustedes porque nos traen esos conocimientos muy al tiempo que lo necesitamos. Todo es válido. Mirar que nosotros sí fuimos criados en una sociedad patriarcado y más las mujeres fomentamos esta parte que no me parece la parte equitativa y justa, porque un hombre también puede cuidar perfectamente de cualquier ser querido de su familia, así sea su mamá, porque lo que tenemos es una cantidad de mitos y tabúes en la cabeza que no nos dejan ver un poquito más allá al ser humano en su esencia. Lo otro, todos los temas que ustedes nos han abordado, tanto de la parte normativa como de la parte también humana y social, el pedir ayuda con el vecino, como su merced lo narraba, es importantísimo. E ir el solo hecho de salir de mi casa y quitarme un poquito la carga emocional, caminar y despejarme me va a ayudar a mi cuidado de mi salud mental. Estar con otros y otras también porque me estoy liberando. Si estoy hablando, me estoy liberando también de esa carga emocional y muchas veces de un estrés que silencioso me está haciendo daño. Los encuentros presenciales pienso que han sido de las cosas más bonitas del taller. La doctora Yadid, no es Judith, sino Yadid, ¿cierto? Ella con ese carisma humano que nos hace que nosotras reflexionemos frente a la corresponsabilidad social que tenemos, porque son, inclusive sin desmeditar la labor que hacen los caballeros, las mujeres viven más como en el cuento de prestar esa corresponsabilidad social, porque de una u otra manera empíricamente han aprendido también a inyectar, a colocar la insulina, a tomar la atención, a ir, a indagar que el vecino sí tenga las cosas, sí tenga el medicamento, que si no, entonces llaman al enlace municipal, mire cómo nos ayudan para que el medicamento le llegue a fulano de tal que no tiene, que se le acabó el medicamento. Entonces, todo este taller a lo largo de lo que hemos podido aprender es eso, también a volvernos un poquito más humanos y más sociales y aprender a mirar al otro, a visualizar el otro para cuidarnos entre todos. Mirar que las enfermedades silenciosas también nosotros debemos acudir al médico, a los profesionales para que nos orienten. Realmente no automedicarnos, sino que nos orienten y nos den como esa planillita que nosotros debemos llevar con el cuidado de nuestra salud, la física y la mental, porque es que nosotros a veces solo hacemos cuidados de agüitas de hierbas, sin desmeritar que estas valen también, y aprender que, no, fulano se tomó tal pastilla, entonces yo también me la tomo para el dolor de cabeza, sin saber qué me provocó el dolor de cabeza. Entonces, aprender también a contarle al profesional de la salud para que nos oriente y nos ayude también cómo prevenir enfermedades silenciosas en nosotras y sobre todo en las mujeres que llevamos una carga emocional bastante alta. Era eso, mi profe, agradecerles de corazón de verdad la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, Samantha. Janet, sí señora, la escuchamos. Yo pues agradecida pues a la Universidad del Tolima, a la Universidad de La Sabana pues por estas capacitaciones, porque de verdad hay muchas cosas que
se han aprendido realmente. Comento una historia de lo que he aprendido, y es que en en la sección antepasada, donde se estaba hablando sobre el tema de por ejemplo, cuando uno tenemos una orden médica y la ponemos a la EPS, y la EPS pues no nos apoya en que eso se gestione rápido, pues tenemos una forma de nosotros pues en tutelar y todo esto. Realmente yo hice el ejercicio porque la EPS no me dio la orden rápido de la niña que les había comentado, y más de un mes con una autorización, con una orden médica que se radicó y no nos ha llegado la autorización. Entonces tomé en cuenta lo que aprendí en ese momento y realmente hice la tutela y ya la radicamos. Entonces es algo que uno aprende y que no tenía en su radar. Y es algo muy bueno, agradezco muchísimo, y sí me parecería muy bueno que nos continuaran pues dando enseñanzas en el tema de salud, porque de verdad se necesita mucho en el campo. Muchas gracias, Janet. Qué bueno escuchar esas experiencias positivas relacionadas con este aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, pues por esta noche nos extendimos un poquito, pero creo que vale la pena. Vale mucho la pena poder tener poder compartir estas experiencias tan maravillosas, porque como bien lo decía el profesor Juan Domingo, a nosotros eso nos motiva muchísimo a seguir acompañándolos, a seguir preparando estos espacios de encuentro para fortalecerlos a ustedes. Entonces, pues no, muchísimas gracias a todos por estar conectados. La profesora Rosa Margarita se conecta. Profesora Rosa, está conectada desde el inicio de la sesión, yo sé. No sé si de pronto quiera dejarles algún mensaje a las personas que nos acompañan. Pues muy breve, primero, pues muchas gracias por continuar con nosotros adheridos pues al curso. Reiterar la invitación para la sesión presencial del próximo viernes en Chaparral y del sábado en Icononso, y comentarles que les estaremos enviando un mensaje por el WhatsApp consultándoles, porque con el cambio que tuvimos que hacer por el paro arrocero, tenemos una sesión presencial que tenemos que agendar con ustedes. Entonces les vamos a enviar esa información por el WhatsApp, por el grupo que tenemos, para que por favor ustedes lo consulten. Y también tenemos una sesión remota adicional, porque como ustedes lo han mencionado, pues nosotros estamos interesados también en darles todos los contenidos y superar, pues digamos, las dificultades que nos generó el no poder desplazarnos a los territorios. Entonces estaremos informándoles y esperamos que ustedes pues nos contesten y estén atentos a esa información. Eso era como el mensaje de cierre. Muchas gracias, profesora Cristina. Bueno, profesora Rosa, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el viernes, si Dios quiere, y el sábado nos encontramos entonces